que lo pone bien, ¿no? Y en el Río de la Plata, digamos, Argentina sobre todo, pero también Uruguay hay pequeñas comunidades, bueno, en Argentina grande, en Uruguay hay una pequeña comunidad de origen sirio, entonces presumo que va a haber gente con alguna afinidad cultural con la cual van a poder establecer contacto que los ayude a integrarse. Claro, los niños incluso ya empezaron a jugar de fútbol, así que no, yo creo que los niños van a adaptar muchísimo, muy bien, y bueno, ya cuestión de los padres de iniciar una nueva vida, la cosa es lejos de la guerra y de la violencia. Y ahora nos vamos a Argentina. El grupo Clarín denunció un ataque y trato desigual del gobierno tras la entrada en vigor del proceso de desconcentración de medios, que busca limitar la cantidad de licencias de radio y televisión que tiene una empresa. La Organización Federal de Comunicación Audiovisual de Argentina rechazó la propuesta de reorganización voluntaria del Grupo Clarín para adecuarse a la ley de medios que busca regular y fijar límites a la propiedad para evitar la existencia de los llamados monopolios mediáticos. Así lo dio a conocer el presidente de esta institución, que se refirió sobre el Clarín en duros términos. Es tan evidente los vínculos societarios, tan evidente los condicionamientos en las supuestas ventas, es tan evidente que hay trampa, es tan evidente que quieren burlar la ley, que el arco opositor o que los dos representantes de la oposición no votaron en contra, se abstuvieron. Durante una reunión con el organismo regulador, el Clarín propuso reorganizarse en 6 unidades de medios, plan que fue rechazado por el gobierno, que la calificó de ilegal, pues contemplaba anomalías. Sin embargo, el Clarín responsabilizó al régimen de dirigir una persecución contra los medios de comunicación independientes. Pero tenemos que hacer el derecho de defensa porque no nos fue permitido. O sea, aparentemente el presidente Lasca dijo que pasábamos a oficios y no se nos permitió defender la posición de Clarín. La respuesta del gobierno nos hizo esperar, que defendió la decisión de ASCAT de rechazar el plan de adecuación de Clarín por no cumplir con la normativa. Se pregona insistentemente por parte de esos grupos mediáticos concentrados respecto a la libertad de expresión. En definitiva, esa libertad de expresión que ellos destruyen. Lo que hacen es sostener su libertad de prensa para extorsionar a los gobiernos en virtud de sus propios intereses. El gobierno argentino mantuvo relaciones armoniosas con el grupo Clarín hasta el 2008, cuando cubrió la protesta de más de 2.000 agricultores contra la política fiscal. Un año más tarde, la presidenta Cristina Fernández aprobó la Ley de Medios Antimonopolios, la misma que fue ratificada por el Tribunal Supremo en el 2013, limitando el número de radios y televisoras que puedan ser controlados por una sola empresa. Muy bien, ese se abre un nuevo capítulo en la guerra del grupo Clarín, importante grupo periodístico con la Cristina Fernández, ¿no? Sí. Bueno, lo que había en cuestión aquí es una ley de medios que trataba de evitar la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos. Hay leyes similares en democracias avanzadas, pero cuando uno veía a quién afectaba, o sea, no es inconstitucional y antidemocrática per se una ley de ese tipo. De hecho, la Corte Suprema de Justicia en Argentina dijo que no era inconstitucional. Pero claro, cuando uno veía específicamente a quién afectaba desproporcionadamente al Grupo Clarín. Era claro que el objetivo era el Grupo Clarín. Ahora, si su nivel de concentración era excesivo o no, creo que es discutible en todo caso, pero el Grupo Clarín primero peleó, digamos, para declarar inconstitucional la ley. No lo logró y ahora tenía que adaptarse. Y lo que alega el gobierno es que al intentar adaptarse, o sea, vender la propiedad excedente que, digamos, tiene, porque solo puede tener un determinado porcentaje del mercado en cierto tipo de medios, en otro tipo de medios solo puede tener un determinado número de licencias, por ejemplo, estaciones de radio. En lugar de vendérselo a la gente que realmente era ajena al grupo, se lo habrían vendido y habrían intentado vendérselo a gente cercana al grupo, de manera de que el Grupo Clarín siga controlando los medios a través de testaferros. Ese es el argumento del gobierno. Lo que presumo que quiere hacer el Grupo Clarín, calculando que el próximo año el kirchnerismo va a perder la presidencia y probablemente la mayoría en el Congreso, es arrastrar el lío judicial hasta que haya nuevo gobierno que cambie la ley y no tenga nunca que adaptarse a ella. La venganza es dulce. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a México. Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy, fue arrestado en la ciudad norteña de Torreón. Informaron las autoridades, esta identidad se mantenía en el anonimato porque no están autorizados a hablar con la prensa, según informó AP. Viceroy encabeza el cártel fundado por su hermano Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Se trata de uno de los capos más buscados
de México del cártel de Juárez. El gobierno federal ofrecía 30 millones de pesos, unos 2,5 millones de dólares, por información que llevara a su captura, mientras que Estados Unidos nada menos que 5 millones de dólares. El viceroy tomó el control del cártel luego de que su hermano muriera en 1997 durante una cirugía facial. Uno de los funcionarios dijo que el presunto capo ya era trasladado a la Ciudad de México y debe estar siendo presentado por las autoridades en las próximas horas. Bien, Vicente Carrillo Fuentes, una baja, ¿no?, importantísimo del cártel de Juárez. El viceroy, hace unos días también hubo otra captura en la cual México tiene problema, pues Enrique Peña Nieto, de eso se puede ser de triunfo frente al narcotráfico, pero cuando tiene la violencia también la desaparición de los jóvenes. Sí, bueno, viceroy por Vicente, pero también viceroy es virrey en inglés, ¿no? Y presumo que eso podría todos deberse virreyes que, en México, ¿no? Claro, y el rey era el hermano. Dicho sea el paso, el hermano lo desfiguraron en esta bendita operación de cirugía plástica. Lo que él quería era cambiar su rostro para no ser reconocido. Y el cadáver queda desfigurado, porque vayamos a ver qué intentaron hacerle a ese pobre rostro. Yo recuerdo las fotos, eran impactantes, ¿no?, de hace ya bastante tiempo. Y en todo caso, no sé si el cartel de Juárez per se era uno de los carteles más sanguinarios, y ya es difícil saber cuál no lo es, pero en todo caso en Juárez el grado de violencia fue el mayor probablemente en el mundo durante un tiempo, ¿no? La tasa de homicidios de Juárez era como de 200 por cada 100.000 habitantes, la de un país en una guerra catastrófica. Claro, pero ese es un punto positivo para Enrique Peña Nieto, pero mientras tanto tiene el tema de la violencia, que hasta ahora creo que ha solicitado mayor información y mayor que se vea un poco más tema de la desaparición de esos jóvenes, pero queda como que, no sé, muy tibio. Bueno, es que en teoría México está siguiendo la estrategia colombiana, o sea, golpear a los grandes carteles, y lo que eso produce no es la desaparición de los carteles, es su desagregación en carteles más pequeños, que son más violentos por dos razones. Primero, porque empiezan a pelear por territorio que antes controlaba el gran cartel, y en segundo lugar porque no tienen el mismo grado de control sobre ni de ingresos por narcotráfico, y empiezan a meterse en otras actividades delictivas que implican mayor uso de violencia, porque por ejemplo se trata de secuestros, extorsiones, etcétera. Muy bien, ahora nos vamos a Colombia. La industria petrolera de ese país y las negociaciones de paz con la FARC jugarán un papel vital en el crecimiento económico del país. A pesar de una disminución de los ingresos del crudo, la industria petrolera de Colombia seguirá siendo, junto con la minería, la columna vertebral del crecimiento económico, y más aún si el gobierno firma un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Así lo aseguró el ministro de Energías, Tomás González. El gobierno ha tenido problemas este año para aumentar el flujo de caja del sector después de una caída del precio del oro negro en todo el mundo, y el transporte de este recurso en Colombia hacia zonas con alta presencia subversiva. El gobierno colombiano está apostando por que las conversaciones de paz con las FARC tengan éxito, de modo que le den a la industria del crudo un respiro luego de años de sabotaje y del secuestro de los trabajadores petroleros. Uno de los grandes ganadores del proceso de paz va a ser este sector. Eso no nos quepa la menor duda, porque va a haber menos presión en los temas de seguridad y la posibilidad, y eso nos va a hacer más competitivos como destino de inversión. El presidente Juan Manuel Santos quiere recaudar más de 26.000 millones de dólares en los próximos 4 años para pagar los gastos sociales y demás. Sin embargo, la guerrilla colombiana no es la única piedra en el zapato. Es necesario atraer nuevas inversiones y adoptar medidas fuertes para mejorar la seguridad, simplificar las licencias ambientales y hacer frente a las comunidades cercanas a las áreas de perforación. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con nuestro bloque de tecnología. Y en Japón un robot se cuela en escena para interpretar una versión moderna de La Metamorfosis. Volvemos.